Cuando se menciona la palabra inversión segura, casi de inmediato aparece la imagen de una casa, un departamento o un terreno. Es un gesto cultural casi universal: tierra, ladrillo, un inmueble tangible que puedes señalar y tocar. Esa idea tiene raíces profundas y razones históricas. Durante décadas, tener una propiedad fue sinónimo de estabilidad, de patrimonio que se transmite de generación en generación, de un colchón que protege frente a la inflación y frente a crisis pasajeras. Sin embargo, esa intuición que nos han vendido como incuestionable merece una pausa y una mirada crítica, porque confundir lo sentimental con lo estratégico puede costar mucho en términos de oportunidades perdidas y tiempo desperdiciado. El atractivo del ladrillo no es casual. Ofrece certezas sensoriales, un techo donde vivir, la posibilidad de alquilar y obtener un ingreso mensual, una garantía física que no desaparece con un cripto o un título financiero. También hay ventajas fiscales en algunos países, efectos psicológicos indudables, la sensación de haber logrado algo y ejemplos concretos de familias que mejoraron su posición económica gracias a la compra de una vivienda en el momento adecuado. Todo esto es cierto, pero la verdad es que poner todo el foco en la vivienda como la única vía válida para crear riqueza ignora costos reales y sacrificios que rara vez se contabilizan cuando se enciende la narrativa romántica del propietario que gana barrios. El primer costo, y quizá el más subestimado, es el tiempo. Ahorrar durante años para juntar el pago inicial de una casa significa renunciar a otras oportunidades que podrían estar generando rendimiento desde ya. Ese dinero que se retiene en una cuenta de ahorro o en un colchón está perdiendo potencial de crecimiento por el simple efecto del coste de oportunidad. Mientras esperas, el mundo económico sigue avanzando, aparecen nuevas tecnologías, nuevos mercados, nuevas formas de generar cash flow con cantidades mucho menores de capital inicial. La diferencia entre empezar hoy con pequeños montos y esperar años para entrar al mercado inmobiliario puede ser abismal en términos de experiencia, aprendizaje y acumulación de activos. Otro aspecto crítico es la liquidez. Un inmueble no se vende en un clic. Vender una propiedad puede tomar meses e implica costes de transacción significativos, comisiones, impuestos, reformas previas para lograr un mejor precio. En momentos de necesidad, esa falta de liquidez convierte al activo seguro en una trampa. Las inversiones financieras, por su diseño, ofrecen vías mucho más ágiles para convertir patrimonio en efectivo, sin necesidad de liquidar lo esencial de la vida familiar. No hay que olvidar los costos invisibles de la propiedad: mantenimiento, impuestos municipales, seguros, reparaciones inesperadas, costos de administración si decide alquilarse, y la fricción constante de lidiar con inquilinos o vacantes. Esos gastos reducen el rendimiento real de la inversión y, para muchos, convierten la nave soñada en una carga operativa que consume tiempo, el recurso más valioso. El cálculo del retorno en bienes raíces con frecuencia olvida restar el tiempo personal invertido y el coste emocional de gestionar una propiedad. Además, la percepción de seguridad ante la inflación no es absoluta. Sí, históricamente la vivienda ha servido como cobertura parcial frente a la subida general de precios, pero no todas las ubicaciones ni todos los tipos de inmuebles lo hacen igual. Depender exclusivamente del mercado residencial local expone al inversor a riesgos específicos: cambios en la demografía de la zona, nuevas regulaciones urbanísticas, variaciones en la demanda por teletrabajo o episodios de sobreoferta que arrastran los precios. La diversificación, principio elemental de inversión, se sacrifica cuando concentras la mayor parte de tu patrimonio en una sola clase de activo, encima en un solo lugar físico. El factor psicológico también juega en contra de la inversión inmobiliaria como única estrategia. La casa propia es una meta emocional que tiende a justificar decisiones financieras subóptimas. Personas que podrían haber destinado una parte de sus ahorros a instrumentos líquidos y diversificados terminan hipotecando su futuro por la ilusión de tener algo propio. Con frecuencia esa propiedad no produce valor añadido real hasta que se vende, y para entonces los precios pueden haber cambiado o las condiciones personales pueden haber evolucionado de forma que la propiedad ya no encaje en su proyecto de vida. Por último, el apalancamiento que vienen con las hipotecas, presentado como ventaja por vender la idea de comprar con poco y ganar con mucho, es una espada de doble filo.
La deuda puede multiplicar ganancias cuando el mercado es favorable, pero también amplifica pérdidas cuando las circunstancias se vuelven adversas. Las crisis del empleo, la subida de tasas de interés o pérdidas de valor puntual pueden transformar una oportunidad en una carga financiera que condiciona decisiones vitales durante décadas. Todo esto no pretende demonizar la inversión inmobiliaria. Lejos de eso, la propiedad puede y debe formar parte de una estrategia patrimonial bien diseñada. El argumento es otro. No puede ser por defecto la única ni la primera opción para todos. El mundo financiero ofrece alternativas que, con montos menores, mayor liquidez y distintos perfiles de riesgo, permiten generar flujos de caja reales, construir capital y aprender a invertir desde ya. Fondos que replican mercados, inversiones que reparten rendimientos periódicos, negocios digitales que escalan sin requerir la compra de un ladrillo, microfranquicias, préstamos entre personas o incluso la educación financiera aplicada, son vías que acortan el tiempo hasta obtener ingresos y reducen la dependencia de endeudamientos masivos. En definitiva, la inversión segura es un concepto personal y contextual. Lo seguro para una persona no lo es para otra. La clave está en entender la diferencia entre seguridad emocional y seguridad financiera, entre lo tangible y lo rentable, entre la ilusión del patrimonio y la realidad del flujo de ingresos. Cambiar la narrativa no es renunciar al sueño de tener una casa, es, más bien, abrir la mente a la posibilidad de construir una base financiera sólida con estrategias complementarias, comenzando hoy con lo que se tiene, aprendiendo en el camino y evitando que la espera por un único gran activo nos robe las oportunidades que podrían transformar nuestra vida mucho antes. El costo oculto de ahorrar durante años para un inmueble mientras existen inversiones accesibles y rápidas es uno de los temas menos discutidos y, paradójicamente, uno de los que más determina la velocidad con la que una persona puede construir riqueza real. La mayoría de las personas cree que ahorrar para la casa es una estrategia sensata, prudente y financieramente sólida, pero cuando se analiza a fondo lo que implica, se descubre una verdad incómoda. Ese camino, aunque bien intencionado, suele retrasar el progreso financiero más de lo que lo impulsa. Es una estrategia que funciona sobre el papel, pero que ignora dinámicas modernas del dinero, oportunidades accesibles y el efecto devastador del tiempo perdido en un mundo donde la velocidad de acumulación importa tanto como el capital mismo. Para empezar, el ahorro para un inmueble suele ser un proceso lento porque exige reunir una suma inicial considerable. No se trata de cientos de dólares, sino de miles o decenas de miles. Durante ese periodo de espera, que puede durar entre 5, 8 o incluso 10 años según el país, la persona no está invirtiendo, está almacenando, y almacenar no es crecer. Ese dinero guardado, que podría estar generando intereses, rentas, dividendos o utilidades desde el primer mes, permanece quieto, sin producir, sin multiplicarse, sin aprender del mercado y sin exponer al inversor a la experiencia que luego necesitará cuando finalmente compre un inmueble. Esa inacción tiene un precio, y no es pequeño, es el costo de oportunidad, quizá el coste más invisible y más caro de todos. El costo de oportunidad se vuelve aún más evidente cuando lo comparas con inversiones accesibles que no requieren grandes desembolsos iniciales. Mientras alguien tarda 6 años en reunir el pago inicial de una vivienda, otra persona puede, en ese mismo periodo, haber construido un portafolio de inversiones diversificadas, generado ingresos recurrentes, aprendido a gestionar activos, tomado decisiones, cometido errores y corregido, lo que la coloca en una posición mucho más robusta cuando finalmente decida adquirir un inmueble. El contraste es enorme. Uno está esperando para comenzar mientras el otro comienza mientras espera. Y ese cambio de enfoque casi filosófico es lo que marca la diferencia entre quienes avanzan rápido y quienes avanzan lentamente. Otro costo oculto es la pérdida de liquidez. Ahorrar para un inmueble significa que ese dinero no se puede tocar. Está separado mentalmente como intocable. La persona se ata a una meta futura tan rígida que no puede aprovechar oportunidades inesperadas que surgen en el camino, una inversión temporal con alta rentabilidad, un negocio digital escalable, una microfranquicia rentable, un producto que puede revender, o incluso un curso que podría multiplicar sus ingresos a medio plazo. La obsesión con la vivienda actúa como grillete financiero, porque todo lo que aparece en el camino es descartado con la frase, ahora no, primero la casa.
Esa mentalidad es un freno silencioso que convierte el progreso financiero en una recta larga y lenta, en lugar de un proceso dinámico lleno de momentos aprovechables. Fondos de inversión inmobiliaria, REITs como alternativa flexible y con liquidez. Cuando se habla de bienes raíces, la mayoría de las personas imagina inmediatamente el camino tradicional: ahorrar durante años, sacrificar gastos, restringir el estilo de vida y perseguir obsesivamente la meta de la cuota inicial. Ese sueño casi mítico de tener casa propia se ha convertido en un símbolo social de estabilidad, respeto y logro adulto. Pero mientras millones de personas se obsesionan con la idea de un inmueble físico, existe un universo paralelo, silencioso y altamente eficiente, donde miles de inversionistas están obteniendo rendimientos inmobiliarios sin cargar con las cadenas del modelo clásico. Ese universo son los fondos de inversión inmobiliaria, conocidos como REITs. Y lo fascinante no es su existencia, sino el hecho de que han estado ahí durante décadas, ignorados por la mayoría que sigue creyendo que la única forma de invertir en propiedades es adquirir un techo de concreto y ladrillo. Los REITs representan una democratización real del sector inmobiliario. Permiten que cualquier persona, incluso con montos pequeños, participe en negocios que antes eran exclusivos de los grandes capitales: centros comerciales, hospitales, edificios corporativos, bodegas logísticas, data centers, complejos de vivienda multifamiliar, hoteles, infraestructura crítica y mucho más. Es como si te dieran una llave que te permite entrar por la puerta principal de un mundo antes reservado para magnates y fondos institucionales. Y lo más impactante es la liquidez. Si mañana necesitas tu dinero, no tienes que esperar meses a que un comprador aparezca, ni pagar comisiones exorbitantes, ni afrontar trámites interminables. Con un clic puedes vender tu participación, algo impensable en el mercado de inmuebles tradicionales. Lo que muchas personas nunca consideran es el costo emocional de perseguir un inmueble físico: las deudas a largo plazo, los intereses acumulados, la inflexibilidad de estar atado a una sola propiedad y la presión constante de mantenerla en buen estado generan una carga que pocos reconocen. En cambio, los REITs eliminan esa fricción. No se necesita administrar inquilinos, no se debe reparar techos, no hay que preocuparse por un arriendo impago, ni por una humedad que arruina la pared. A través de ellos, las personas capturan las ganancias del mercado inmobiliario sin cargar con su desgaste operativo. Este contraste es tan evidente que, una vez descubierto, resulta difícil no cuestionar por qué tantos siguen atrapados en el modelo tradicional. El atractivo de los REITs no se detiene en su accesibilidad. En muchos casos pagan dividendos constantes porque, por regulación, deben distribuir gran parte de sus ingresos. Esto convierte a los REITs en un generador de flujo de caja real, estable y tangible, algo que millones de personas buscan desesperadamente en sus vidas financieras, pero que difícilmente logran solo con un salario. Hay quienes han construido fuentes de ingreso pasivo auténtico gracias a ellos, sin hipotecar décadas de trabajo ni obligarse a vivir bajo el yugo del ahorro extremo, para un inmueble que tardará años en materializarse, si es que algún día ocurre. Además, existe un elemento psicológico muy poco discutido: la paz mental que produce saber que tu dinero está trabajando sin obligarte a sacrificar tu estilo de vida. Es una sensación radicalmente diferente a la angustia silenciosa de ahorrar durante años con un objetivo rígido. Con los REITs, la inversión no te exige paralizar tu vida, se adapta a ti, te permite avanzar mientras disfrutas, te brinda la tranquilidad de saber que estás construyendo patrimonio sin renunciar a tu presente. Y cuando las personas descubren esta libertad, la pregunta es inevitable: ¿por qué nadie me explicó esto antes? Por supuesto, no se trata de afirmar que los REITs son perfectos o que no conllevan riesgos. Como cualquier inversión, fluctúan, suben y bajan. Pero mientras un inmueble físico también puede perder valor, deteriorarse o quedar vacío durante meses, los REITs diversifican estos riesgos a lo largo de decenas o cientos de propiedades. En otras palabras, un mal inquilino no destruye tu inversión, una zona deprimida no define tu rendimiento. La diversificación es una red de seguridad que el mercado tradicional de bienes raíces simplemente no puede ofrecer. Lo más impresionante es el cambio de mentalidad que producen. Muchas personas que comenzaron invirtiendo en REITs con montos pequeños terminaron transformando por completo su relación con el dinero.
Dejaron de ver la inversión como un sacrificio doloroso y empezaron a verla como un proceso natural, casi automático. Y ese cambio mental, aunque intangible, es más poderoso que cualquier ladrillo. Por eso, cuando hablamos del costo oculto de perseguir un inmueble durante años, debemos incluir también el costo de ignorar oportunidades, como los REITs. Mientras algunos pasan una década tratando de ahorrar para una cuota inicial, otros en ese mismo tiempo han acumulado rendimiento tras rendimiento, han reinvertido dividendos, han aprovechado las caídas del mercado para comprar más barato y han construido una base financiera mucho más sólida que quienes aún están esperando la aprobación de un crédito hipotecario. Los REITs no son solo una inversión, son una puerta hacia un modelo de riqueza más inteligente, más ágil y más alineado con la vida real. Son, en esencia, la prueba de que existen caminos más eficientes para crecer financieramente, caminos que no requieren sacrificar años de vida, ni cargar con deudas gigantes, ni esperar a que el mundo económico se alinee mágicamente. Son la demostración de que el sistema financiero moderno ofrece herramientas poderosas para quienes están dispuestos a mirar más allá de lo tradicional. Una alternativa que no solo tiene sentido económico, sino que también tiene sentido emocional, psicológico y estratégico en un mundo donde la incertidumbre ya es la norma y la flexibilidad se ha convertido en una ventaja competitiva imprescindible. Inversión 2. Acciones que pagan dividendos y cómo crean ingresos constantes con reinversión. Cuando una persona descubre el mundo de las acciones que pagan dividendos, es como si de repente se abriera una ventana hacia una dimensión financiera completamente distinta. Una dimensión donde el dinero no solo se acumula, sino que trabaja, produce, regresa a ti y vuelve a crecer de manera cíclica, casi orgánica, sin necesidad de tu intervención constante. Es un tipo de inversión que transforma por completo la relación emocional que tenemos con el ahorro, porque deja de sentirse como un sacrificio y se convierte en una construcción progresiva que se alimenta a sí misma. La mayoría de la gente nunca lo experimenta porque ha sido educada bajo la idea antigua de que ganar dinero es exclusivamente resultado del esfuerzo humano, del trabajo directo, del sudor y las horas. Pero las acciones con dividendos, especialmente cuando se reinvierten, destruyen ese paradigma desde la raíz, porque te muestran que también puedes generar ingresos sin estar presente, sin intercambiar tu tiempo por dinero, sin depender de un jefe, de un contrato o de un horario. Lo más fascinante es que estas acciones no son ideas abstractas ni productos financieros incomprensibles. Son empresas reales, compañías que funcionan todos los días, que venden productos, servicios, energía, telecomunicaciones, alimentos, tecnología. Cada trimestre, cuando generan ganancias, deciden compartir parte de esas utilidades con los accionistas en forma de dividendos. Ese acto, aparentemente simple, cambia la estructura completa de una vida financiera porque convierte tu participación en un negocio en un flujo de ingreso recurrente. Es casi como tener una pequeña parte de miles de tiendas, restaurantes, fábricas y oficinas generando dinero mientras tú sigues con tu vida, sin involucrarte en sus operaciones, sin tener que supervisar nada, sin estar pendiente del día a día. Solo recibes tu parte de manera constante y transparente. Pero lo verdaderamente poderoso ocurre cuando esos dividendos no se gastan, sino que se reinvierten automáticamente. En ese punto, el efecto compuesto comienza a trabajar, y es ahí donde la mayoría de las personas subestima el potencial, porque intentan entenderlo desde la lógica lineal del salario. El interés compuesto opera como un mecanismo silencioso que acumula pequeños impulsos repetidos, los multiplica y los transforma en algo que pareciera imposible a simple vista. Cuando reinviertes dividendos, no solo tienes más acciones, sino que esas nuevas acciones también generan dividendos, que a su vez compran más acciones, que a su vez generan más dividendos. Es un ciclo que se acelera, como una bola de nieve que empieza pequeña pero con suficiente tiempo, se convierte en una fuerza imparable. Muchas personas creen que para invertir en acciones se necesita una fortuna o un conocimiento técnico avanzado. Esa idea es uno de los mitos más costosos de la educación financiera tradicional, porque hoy, con plataformas accesibles, incluso con montos pequeños, se puede empezar. Y lo más sorprendente es que no se necesita adivinar cuál acción se va a disparar mañana. Lo realmente transformador es elegir empresas sólidas, estables,
con un historial consistente de pago y crecimiento de dividendos. Son negocios que han demostrado que pueden operar durante décadas, atravesar recesiones, guerras, crisis económicas, burbujas tecnológicas, pandemias, inflación, deflación y cambios políticos sin dejar de producir valor. Empresas que incluso en los momentos más oscuros siguen distribuyendo dividendos porque su modelo está construido sobre fundamentos reales y no sobre especulación. La magia de estas inversiones está también en su psicología. Cuando una persona recibe su primer dividendo, aunque sea una cantidad pequeña, incluso simbólica, algo cambia internamente. Ese ingreso pasivo, tan pequeño que muchos lo pasarían por alto, revela una verdad poderosa. Si $1 pudo llegar a ti sin que tuvieses que trabajar por él, entonces $10 también pueden hacerlo, y 100, y 1000. Esa experiencia reconfigura la manera de pensar. Te obliga a replantear todo lo que creías sobre el dinero, porque te demuestra que el sistema financiero puede convertirse en un aliado, no en un enemigo. Te demuestra que existen caminos que no dependen exclusivamente del desgaste personal. Reinvertir los dividendos también cambia la relación con el mercado. En lugar de temer las caídas, empiezas a verlas como oportunidades. Cuando los precios bajan, el mismo dividendo compra más acciones, lo que acelera el crecimiento futuro. Es un fenómeno contraintuitivo para quienes solo han vivido el dinero como algo que se gasta o se guarda. Aquí, las crisis no son amenazas totales, son momentos en los que tu inversión trabaja aún más intensamente. Y ese giro mental crea una estabilidad emocional que pocas estrategias financieras ofrecen. Dejas de entrar en pánico, dejas de reaccionar irracionalmente, dejas de sentir que el mercado es un enemigo impredecible. Además, esta forma de inversión te permite construir independencia financiera sin necesidad de grandes saltos de riesgo, sin perseguir inversiones milagro, sin caer en estafas, sin poner tu vida patas arriba. Es un proceso gradual, consistente y profundamente estratégico. Cada dividendo reinvertido es un ladrillo más en una estructura patrimonial que crece sin exigir que sacrifiques tu presente. Y esa es una de las diferencias centrales con el ahorro tradicional, que te obliga a privarte constantemente para obtener un resultado lejano, incierto y muchas veces insuficiente. Las acciones con dividendos, en cambio, te permiten avanzar mientras vives, disfrutar mientras construyes, crecer sin tener que encadenarte a un modelo rígido que consume años y energía. Cuando se comparan estas inversiones con el enfoque clásico de ahorrar para un solo objetivo, como una vivienda o un fondo de emergencia inmóvil, la diferencia es abismal. Aquí no se trata solo de acumular dinero, sino de crear un sistema que produce ingresos constantes, que se alimenta de sí mismo, que se adapta a las condiciones económicas y que con el tiempo suficiente puede llegar a generar más dinero del que podrías ganar trabajando horas extras durante años. Y todo esto sin necesidad de complejidad excesiva, sin depender de predicciones imposibles, sin comportarte como un operador profesional. Se trata simplemente de constancia, de paciencia, de entender que la disciplina a largo plazo vale más que el talento financiero. Por eso, para miles de personas alrededor del mundo, las acciones que pagan dividendos se han convertido en una de las herramientas más poderosas para construir libertad económica. No prometen hacerse rico de un día para otro, no te garantizan resultados inmediatos, pero sí te ofrecen algo que muy pocas inversiones brindan: crecimiento real, flujo de efectivo recurrente y la posibilidad de crear estabilidad sin sacrificar la vida presente. Son una prueba viviente de que la riqueza no está reservada para unos pocos privilegiados. Está disponible para quienes entienden la importancia del tiempo, de la reinversión y del poder del interés compuesto trabajando a su favor. Inversión 3. Negocio digital escalable con productos que se venden infinitas veces. Si hay un concepto que realmente redefine lo que significa invertir en la era moderna, es el de construir un negocio digital que pueda reproducir sus ingresos sin límites físicos, sin inventarios agotables, sin horarios que restrinjan su crecimiento y, sobre todo, sin depender de tu presencia constante para funcionar. Un negocio digital escalable no es simplemente un emprendimiento en Internet, es una de las formas más puras de inversión porque transforma tu tiempo, tu conocimiento o tu creatividad en un activo que se monetiza una y otra vez sin que requiera producirse desde cero cada vez. Y cuando una persona entiende este principio, la percepción del riesgo,
el trabajo y el dinero, cambia por completo. El atractivo más potente de este tipo de inversión es su naturaleza exponencial. A diferencia del trabajo tradicional, donde cada ingreso está ligado directamente a una hora invertida, un negocio digital basado en productos escalables puede vender una misma creación miles o millones de veces sin esfuerzo adicional. Eso provoca una ruptura con la lógica económica convencional porque te permite entrar en una dinámica donde el límite ya no es tu tiempo, sino tu capacidad de construir sistemas que amplifiquen tu trabajo inicial. El ser humano promedio está acostumbrado a pensar en términos de si trabajo más, gano más, pero un producto digital escalable rompe esa ecuación y la reemplaza por una completamente distinta. Si construyo algo valioso una vez, puedo ganar indefinidamente. Lo más sorprendente es que este tipo de activos no dependen de grandes inversiones iniciales. No se necesitan fábricas, maquinaria, bodegas, ni capital imposible de reunir. Lo que realmente importa es la capacidad de identificar un problema, una necesidad o un deseo dentro del mercado y convertirlo en un producto replicable. Puede ser un curso, una guía, un software, una plantilla, un sistema automatizado, una suscripción, un programa educativo, un libro digital o incluso contenido que monetiza a través de la atención. Todos ellos tienen algo en común: la capacidad de venderse de forma ilimitada sin incrementar los costos de producción. El esfuerzo es alto al principio, pero luego el mantenimiento es mínimo, casi simbólico, y el retorno puede ser extraordinario. Los negocios digitales también ofrecen una flexibilidad que ninguna otra inversión puede igualar. Puedes operarlos desde cualquier lugar del mundo, a cualquier hora, con una estructura de costos tan ligera que incluso los imprevistos se vuelven manejables. Y esa flexibilidad no es solo logística, también es emocional y estratégica. Te permite probar, ajustar, corregir, escalar y diversificar con una rapidez imposible para un negocio físico tradicional. Las barreras de entrada son bajas, pero las barreras al éxito están en la mentalidad. Se necesita visión, paciencia, aprendizaje constante y sobre todo la voluntad de construir algo que pueda crecer sin tu supervisión diaria. Una de las mayores ventajas de un negocio digital escalable es la automatización. Nunca en la historia humana había sido posible crear un sistema que sin intervención directa pudiera atraer clientes, procesar pagos, entregar productos, brindar soporte básico y mantenerse activo 24 horas al día. Hoy, cualquier persona con acceso a herramientas digitales puede construir ese sistema si entiende cómo integrarlo. Páginas de venta que funcionan solas, campañas automatizadas que educan al cliente, plataformas que alojan tus productos y los entregan instantáneamente, sistemas de cobro que trabajan mientras duermes y algoritmos que amplifican tu alcance sin que tengas que estar presente. Esta automatización convierte lo que antes era un negocio artesanal en una máquina financiera altamente eficiente. También es importante entender que este tipo de inversión no está limitada a expertos en tecnología. De hecho, la mayoría de quienes han construido grandes negocios digitales comenzaron con recursos mínimos y conocimientos básicos. Lo que los diferencia no es una habilidad técnica extraordinaria, sino la capacidad de transformar algo que saben, algo que han vivido o algo que han aprendido en un producto que resuelve un problema o que agrega valor. En el mundo físico, para vender un producto necesitas producirlo, almacenarlo y transportarlo. En el mundo digital, necesitas producirlo una sola vez, y el resto es amplificación. Esa asimetría entre esfuerzo inicial y beneficio final es lo que convierte este tipo de negocio en una de las inversiones más lucrativas del siglo XXI. Además, los negocios digitales permiten una expansión geográfica que nunca fue posible en épocas anteriores. Un producto físico está limitado por fronteras, aduanas, logística, permisos y tiempos de entrega. En cambio, un producto digital puede ser comprado por alguien al otro lado del mundo en cuestión de segundos. Esa capacidad de vender internacionalmente, sin incrementar los costos de producción o distribución, crea una ventaja financiera monumental que difícilmente puede igualarse. Y esto significa algo vital: tus ingresos ya no dependen del tamaño de tu ciudad, de tu país, ni del poder adquisitivo local. Dependen del mercado global. El componente psicológico también es esencial. Cuando uno crea un producto escalable por primera vez y recibe su primer pago,
aunque sea pequeño, ocurre un fenómeno casi idéntico al de recibir el primer dividendo en bolsa. La mente cambia. De repente entiendes que el dinero no solo llega como resultado de trabajar duro, sino como resultado de construir sistemas inteligentes. Ese momento redefine tu identidad financiera. Te das cuenta de que puedes generar ingresos sin estar presente, sin desgastarte, sin sacrificar tu tiempo. Comprendes que la riqueza no está necesariamente ligada a la intensidad del esfuerzo, sino a la calidad de las decisiones. Un negocio digital escalable también te permite crear libertad, no solo económica, sino también de vida. Libertad para trabajar en lo que importa, libertad para elegir tus horarios, libertad para dedicarte a proyectos creativos o personales. Es una inversión que no solo produce dinero, sino que compra tiempo, y en un mundo donde la mayoría vive atrapada por sus obligaciones, el tiempo es el activo más valioso que existe. No se trata solo de tener más ingresos, sino de tener control sobre tu vida. Y ese control surge de tener sistemas trabajando en segundo plano, generando ingresos incluso cuando estás desconectado. A diferencia de la inversión en inmuebles, que es lenta, rígida y dependiente del capital inicial, o la inversión en bolsa, que aunque poderosa requiere disciplina emocional, un negocio digital escalable ofrece una forma de crecimiento que combina velocidad, creatividad y retorno ilimitado. Es una inversión donde tú creas el activo, y donde ese activo trabaja para ti con una eficiencia que ningún otro modelo puede replicar. Una vez que uno experimenta esto, la idea de depender únicamente de un sueldo o de un ahorro tradicional se vuelve obsoleta, porque entiendes que existe un camino donde el crecimiento es ilimitado, donde tus ingresos no tienen techo y donde el valor que produces puede multiplicarse sin fricción. Es, en esencia, una de las formas más puras de libertad financiera contemporánea, porque no se trata de suerte, ni de predicciones, ni de esperar a que el mercado se mueva. Se trata de construir, una vez, un sistema que puede generar ingresos infinitas veces. Y esa capacidad, hoy más que nunca, está al alcance de quienes estén dispuestos a dedicar tiempo, enfoque y visión a crear algo que pueda escalar sin límites. Inversión 4. Microfranquicias accesibles con modelos probados y retornos rápidos. Cuando la mayoría de las personas escucha la palabra franquicia, imagina inmediatamente modelos corporativos gigantescos, inversiones millonarias, locales comerciales, contratos interminables y un nivel de complejidad que parece reservado únicamente para empresarios con capital abundante y experiencia sólida. Sin embargo, la realidad contemporánea ha transformado por completo ese concepto. Hoy, el universo de las microfranquicias ha abierto una puerta inmensa para quienes quieren emprender sin partir desde cero, con un riesgo significativamente menor y con un modelo operativo que ya viene probado, optimizado y empaquetado de forma que incluso quienes nunca han tenido un negocio pueden comenzar a generar ingresos rápidamente. Las microfranquicias son, en esencia, negocios pequeños pero diseñados con la misma lógica que las grandes franquicias, un sistema que ya funciona, una marca reconocible, un manual de operación, acompañamiento, soporte y una estructura pensada para minimizar errores y acelerar resultados. La diferencia es que están creadas para personas que no tienen cientos de miles de dólares para invertir, sino algunos cientos o algunos miles, dependiendo del país y del rubro. Esa democratización del emprendimiento ha cambiado vidas de formas profundas, porque elimina una de las barreras más difíciles de superar, el miedo a empezar solo y cometer errores costosos antes de entender cómo funciona el mercado. El valor real de una microfranquicia no está en la marca en sí, aunque ésta suele ser un componente útil. El verdadero valor está en que alguien ya hizo el recorrido completo antes que tú. Alguien ya probó el producto o servicio, ya identificó la mejor forma de venderlo, ya diseñó el modelo financiero, ya ajustó la logística, ya descubrió qué funciona y qué no. Tú recibes todo ese conocimiento condensado, empaquetado y puesto en tus manos desde el primer día. Eso te ahorra meses o incluso años de ensayo y error, de gastos innecesarios y de decisiones equivocadas que normalmente destruyen negocios nuevos. Es como recibir un atajo hacia un negocio estable, sin la incertidumbre brutal que acompaña a los emprendimientos construidos desde cero. Lo extraordinario es que muchas de estas microfranquicias se pueden operar desde casa, sin necesidad de un local físico,
sin empleados y con horarios flexibles. Algunas se centran en servicios digitales, otras en asesorías, otras en productos especializados con entrega local y otras simplemente en conectar consumidores con soluciones específicas que ya tienen demanda comprobada. Y cuando un negocio inicia con demanda real, no con suposiciones, las probabilidades de generar retorno rápido aumentan de forma exponencial. La rapidez en los retornos es una de las características que vuelve tan atractivas a las microfranquicias. Mientras que un negocio tradicional puede tardar años en recuperar la inversión inicial, una microfranquicia bien gestionada puede recuperar el capital en meses y empezar a generar ingresos netos con un ritmo estable y creciente. Eso sucede porque la curva de aprendizaje está casi eliminada. No tienes que inventar el modelo, solo aplicarlo. No tienes que descubrir cómo atraer clientes, porque la marca y las estrategias ya están diseñadas. No tienes que improvisar precios, procesos ni materiales. Todo está establecido, probado y entregado como una estructura funcional lista para ser ejecutada. Además, las microfranquicias generan algo que pocos negocios ofrecen en el inicio: claridad. Sabes cuánto cuesta empezar, cuánto cuesta operar, cuánto puedes ganar y qué debes hacer para lograrlo. Esa transparencia financiera es invaluable porque elimina conjeturas y expectativas irreales, permitiendo que el emprendedor se enfoque únicamente en la ejecución. Y cuando una persona se dedica a ejecutar un modelo probado, su probabilidad de éxito es muchísimo mayor que cuando empieza desde cero, tratando de entender cómo funciona un mercado que desconoce. Otra característica crucial es el acompañamiento. A diferencia de un emprendimiento independiente, donde estás solo frente a cada decisión, cada crisis y cada duda, en una microfranquicia tienes acceso a soporte continuo, capacitación, materiales de marketing, manuales operativos, sistemas de ventas, herramientas digitales y asesoría para resolver problemas específicos. Esto crea una sensación de seguridad emocional y financiera que no tiene precio, especialmente para quienes nunca han tenido un negocio y temen fallar. Saber que no estás solo cambia completamente la experiencia. El riesgo no desaparece, pero se reduce significativamente. En muchos países, las microfranquicias han permitido que personas sin experiencia empresarial, sin capital grande y sin educación formal en negocios, logren construir ingresos sólidos y recurrentes. No porque tengan suerte, sino porque utilizan un sistema que ya funciona. Desde servicios de limpieza ecológica hasta asesorías digitales, desde agencias de viajes operadas desde casa hasta negocios móviles de estética o mantenimiento, la variedad es enorme. Cada microfranquicia está pensada para un perfil distinto, lo que permite que cada persona encuentre un modelo que se adapte a sus habilidades, a su tiempo disponible y a su personalidad. Un aspecto fascinante es que este tipo de inversión también educa al emprendedor. A lo largo del proceso, aprendes ventas, gestión de clientes, manejo financiero, publicidad, organización y mentalidad empresarial. Es una especie de escuela acelerada donde, al mismo tiempo que generas ingresos, te formas como empresario. Y lo mejor es que ese aprendizaje te acompaña toda la vida, incluso si luego decides vender la microfranquicia, escalarla o pasar a otro nivel de inversiones. Las habilidades adquiridas se convierten en un activo permanente. Pero tal vez lo más poderoso de las microfranquicias es que representan un punto intermedio perfecto entre dos mundos que a menudo parecen separados: el mundo del empleo y el mundo del emprendimiento. Para quienes desean emprender pero aún no se sienten preparados para construir algo desde cero, una microfranquicia ofrece estructura, seguridad y predictibilidad. Y para quienes ya tienen espíritu empresarial, pero quieren evitar la fase caótica y costosa de intentar, fallar y corregir, una microfranquicia ofrece velocidad, claridad y ganancias más inmediatas. Una microfranquicia no es solo un negocio. Es una manera inteligente de invertir en un modelo que te permite dar un salto hacia adelante sin arriesgarlo todo. Es una forma de probar el mundo del emprendimiento con un guía al lado, con un camino trazado y con un sistema listo para producir dinero desde el día 1. Es una inversión que combina bajo riesgo, accesibilidad, retorno rápido y aprendizaje real. En un mundo donde comenzar de cero suele ser difícil y caro, esta opción representa una oportunidad que muchas personas pasan por alto simplemente porque no conocen su potencial. Y cuando alguien descubre este tipo de inversión y la aplica con disciplina,
puede abrirse la puerta a un futuro que antes parecía inalcanzable. Un futuro donde el emprendimiento deja de ser un sueño abstracto y se convierte en una experiencia concreta que genera ingresos, oportunidades y crecimiento personal. Es una forma moderna de construir libertad financiera partiendo desde un punto accesible, guiado y estratégicamente sólido. Inversión 5. Productos digitales con derechos de reventa PLR y su poder para escalar sin límites. En el mundo actual, donde prácticamente cualquier persona con un teléfono inteligente tiene acceso a oportunidades que hace una década parecían imposibles, los productos digitales con derechos de reventa, conocidos como PLR, se han convertido en una de las herramientas más potentes y subestimadas para crear ingresos escalables. Lo sorprendente es que, aun siendo una de las formas más accesibles de iniciar un negocio digital, sigue siendo un universo prácticamente desconocido para la mayoría. Y quizá precisamente por eso, quienes lo descubren y lo aprovechan suelen avanzar más rápido que aquellos que insisten en crear productos desde cero, sin entender que primero deben aprender a vender, a automatizar y a construir un sistema que funcione. Un producto PLR es, en esencia, un activo digital que otra persona ya creó y del cual tú puedes adquirir los derechos para venderlo como si fuera completamente tuyo. Esto significa que no necesitas escribir un ebook, grabar un curso, diseñar una guía, crear plantillas o producir contenido desde cero. Al comprar la licencia PLR, obtienes la posibilidad de editarlo, personalizarlo, ajustarlo al mercado que quieres atender y venderlo las veces que quieras, al precio que tú decidas, sin pagar comisiones ni regalías a nadie. Esta estructura rompe por completo la lógica tradicional del emprendimiento, donde primero necesitas meses creando algo para después descubrir si al público le interesa. Con los productos PLR, puedes comenzar en minutos con un producto que ya está hecho, probado y listo para monetizar. El verdadero poder del PLR no está en el producto en sí, sino en lo que te permite construir un negocio basado en volumen, automatización y escalabilidad ilimitada, donde el costo de producción es prácticamente cero y la ganancia por venta es casi completamente neta. Este tipo de productos te permite entrar a mercados que ya tienen una demanda establecida, como la salud, el desarrollo personal, el bienestar, la productividad, la educación digital, los negocios online y otros sectores donde la gente invierte constantemente en información que mejore su vida, su tiempo o sus ingresos. Es por eso que muchas personas logran generar ingresos constantes sin siquiera haber creado un solo producto propio, simplemente utilizando PLR como base para construir un catálogo completo de soluciones digitales. Otra ventaja extraordinaria del PLR es que elimina una barrera emocional y mental que detiene a miles de personas, el miedo a no ser expertos. Muchos creen que para vender un libro digital o un curso, necesitan ser especialistas reconocidos, tener títulos, certificaciones o una autoridad que los respalde. Pero la realidad es que el mercado digital no compra a personas, compra soluciones, compra claridad, velocidad, practicidad y resultados. Y los productos PLR, cuando están bien seleccionados, ya están diseñados para entregar esos resultados. Tú puedes convertirte en un curador, un editor, un adaptador o un facilitador del contenido, no necesariamente en el creador original. Y esa sola perspectiva le abre la puerta al emprendimiento digital a personas que tienen habilidades, ganas de aprender y disciplina, pero no el conocimiento técnico para producir un curso completo desde cero. Lo más interesante es que el PLR también funciona como piedra angular para construir un ecosistema completo de negocio digital. Un solo ebook puede convertirse en un curso en video, una guía práctica, un conjunto de plantillas, un producto de entrada para captar audiencia o incluso en un lead magnet para crecer una comunidad. Un curso PLR puede convertirse en múltiples microproductos, en un programa de mentoría o en el núcleo de una membresía mensual. Cada pieza de contenido puede multiplicarse en varias fuentes de ingreso. No estás comprando un archivo, estás comprando una base de crecimiento que puede transformar la forma en la que creas y distribuyes valor digital. La accesibilidad también es un factor clave. Iniciar con PLR no requiere capital grande. Muchas licencias cuestan menos que una cena, pero su potencial de ganancias es prácticamente ilimitado. Puedes adquirir 5, 10 o 20 productos PLR y crear tu propio catálogo digital en cuestión de días,
algo que a un creador tradicional le tomaría meses o incluso años. Ese apalancamiento te permite pasar directamente a la fase más importante del negocio digital, la venta. Y cuando una persona se enfoca en vender antes que en crear, avanza más rápido, aprende más rápido y obtiene resultados más rápido. Otro punto fundamental es la automatización. Los productos PLR, al ser digitales, se pueden vender en plataformas donde todo el proceso es automático. El cliente compra, la plataforma entrega y tú recibes el pago sin mover un dedo. Esa automatización convierte al PLR en una fuente de ingreso semipasivo, donde el trabajo se hace una sola vez y el ingreso llega cada día, cada semana o cada mes sin requerir esfuerzo adicional. En otras palabras, estás construyendo activos digitales que trabajan por ti incluso mientras duermes, viajas o trabajas en otros proyectos. Pero para aprovechar realmente el poder del PLR, es necesario entender la estrategia detrás. La clave no está en subir un producto tal cual fue comprado. La clave está en diferenciarlo, personalizarlo, mejorarlo, convertirlo en algo único, cambiar el enfoque del contenido, actualizar ejemplos, mejorar diseño, agregar valor extra, unir varios productos en un paquete más completo. Esa personalización convierte tu PLR en un producto superior, uno que parece totalmente original, aunque tú no hayas escrito el contenido inicial. Y es precisamente esa capacidad de reinvención lo que permite escalarlo sin límites. Porque cuando un producto es digital y además único, puede multiplicarse infinitamente sin que el costo de producción aumente. Muchos negocios digitales exitosos hoy en día comenzaron exactamente así, con PLR. Personas que no sabían cómo crear un curso, pero aprendieron a venderlo. Personas que no tenían audiencia, pero usaron productos PLR como contenido para atraer seguidores. Personas que no tenían capital, pero aprovecharon este modelo para construir activos digitales que luego se convirtieron en ingresos estables. Y una vez que construyeron ese flujo, pudieron pasar a inversiones más grandes, incluidas las tradicionales como bienes raíces. En cierto modo, el PLR no solo es una forma de generar ingresos, sino una puerta de entrada a un futuro financiero más sólido y más independiente. Esta inversión transforma la relación entre tiempo, dinero y conocimiento. Te permite acelerar tu camino sin tener que reinventar la rueda. Te permite aprender mientras ganas. Te permite crear productos profesionales sin tener que comenzar desde cero. Y lo más importante, te permite construir un negocio digital real, escalable y adaptable a cualquier nicho, sin necesidad de ser un experto ni de tener grandes recursos. El PLR es, para muchos, la oportunidad que estaban buscando sin saberlo. La oportunidad de empezar ya, con poco dinero, sin complicaciones, con productos listos y un potencial de crecimiento prácticamente ilimitado. Y cuando se entiende su poder y se aplica con estrategia, puede convertirse en una de las inversiones más rentables, rápidas y transformadoras que existen hoy. Inversión 6. Productos físicos de alta rotación como negocio inmediato y rentable. Cuando la gente piensa en negocios físicos, imagina bodegas llenas de cajas, inventarios que se pudren, capital atrapado en mercancía que no se mueve y una serie de riesgos que parecen diseñados para quebrar al principiante. Pero eso solo ocurre cuando se intenta entrar al comercio de forma improvisada, siguiendo modelos tradicionales o copiando lo que ya está saturado. La realidad es que los productos físicos de alta rotación representan una de las avenidas más poderosas, rápidas y realistas para generar ingresos estables, y lo más sorprendente es que ya no requieren grandes bodegas, empleados o altos costes operativos. De hecho, el concepto de alta rotación se ha convertido en una estrategia para quienes entienden que en la economía actual no gana quien acumula inventario, sino quien mueve mercancía de forma inteligente, ligera y casi inmediata. Un producto de alta rotación es aquel que se vende rápido, que nunca duerme en un estante y que suele responder a necesidades espontáneas, impulsivas o recurrentes del consumidor. Son artículos que la gente compra sin pensarlo demasiado o que necesita reponer con frecuencia. Gadgets prácticos, productos de uso diario, accesorios populares, artículos de cuidado personal, mejoras para el hogar, herramientas compactas, novedades que captan la atención por temporada o por tendencia. Pero lo más importante no es el producto en sí, sino el modelo detrás,
uno que permite comprar poco, vender rápido y recuperar capital casi de inmediato, multiplicándolo sin quedar atrapado con inventarios inservibles. El gran error del novato es creer que debe invertir miles de dólares en mercancía para arrancar fuerte, cuando en realidad el camino opuesto es el correcto: empezar con poco, medir la demanda, validar que el producto se mueve y escalar únicamente aquello que demuestra ser rentable. La economía moderna premia la velocidad, no el tamaño inicial. Crear un negocio basado en productos de alta rotación significa utilizar proveedores que permiten compras pequeñas, incluso por unidad, aprovechando el auge del comercio electrónico, las plataformas de entrega local, los catálogos de mayoreo sin mínimos y los modelos híbridos donde no necesitas almacenar más de lo que vas a vender en una semana. La ventaja de este tipo de inversión es que el dinero no se congela. Mientras mucha gente se endeuda para abrir tiendas grandes o para comprar inventarios que tardarán meses en moverse, el inversionista de productos físicos de alta rotación convierte el capital en mercancía que rota rápidamente, lo transforma de vuelta en dinero y lo reinvierte, generando ciclos de crecimiento en periodos sorprendentemente cortos. No se trata de suerte ni de magia, es matemática pura aplicada al flujo de caja, donde cada vuelta de inventario se convierte en una oportunidad para aumentar márgenes, optimizar compras y comenzar a crear una presencia comercial sólida en el mercado. Otro punto fundamental es que ya no necesitas una tienda física para operar. Hoy existen múltiples canales simultáneos que hacen que incluso un solo producto, bien elegido, pueda convertirse en una fuente constante de ingresos: Facebook Marketplace, Instagram, TikTok Shop, WhatsApp Business, catálogos digitales, ventas por Rappi o apps similares, y hasta convenios con pequeños comercios locales para dejar productos a consignación. Antes, vender productos físicos significaba lidiar con arriendos, horarios, empleados y gastos fijos. Ahora, significa saber elegir bien y moverte con agilidad entre plataformas. Y eso transforma esta inversión en una oportunidad extremadamente accesible incluso para quien inicia con muy poco capital. Además, los productos de alta rotación permiten algo que muchas otras inversiones no ofrecen: retroalimentación casi inmediata. Si el mercado no responde, puedes ajustar el precio, la oferta, el canal o incluso cambiar el producto sin perder meses enteros esperando resultados. Esto hace que el riesgo sea mucho menor de lo que la mayoría imagina. Mientras las personas pasan años ahorrando para algo tan lento y rígido como un inmueble, podrían estar generando retornos cada semana con artículos que se venden rápido, que demandan poco tiempo por día y que permiten crecer sin necesidad de grandes sacrificios financieros. Y quizá uno de los aspectos más valiosos es que este modelo entrena a cualquier persona en habilidades reales de negocio: comprender demanda, negociar con proveedores, mejorar márgenes, optimizar procesos, comunicar eficazmente, crear experiencias agradables para el cliente y construir una reputación. Todo eso es conocimiento que se capitaliza con el tiempo y que abre puertas hacia negocios más grandes y sofisticados. En esencia, iniciar con productos de alta rotación no solo genera ingresos inmediatos, sino que también convierte a un principiante en alguien capaz de construir proyectos comerciales más ambiciosos en el futuro. Mientras muchos creen que para prosperar hay que esperar años, ahorrar durante décadas o entrar a mercados inalcanzables, quienes entienden la lógica de la alta rotación logran crecer con pasos sencillos pero estratégicos. Cada venta es una vuelta de capital. Cada vuelta de capital, una ganancia. Cada ganancia, una oportunidad de reinversión. Así se forman los negocios que parecen milagros desde afuera, pero que desde adentro no son otra cosa que disciplina, ciclos cortos y decisiones correctas. Esta inversión no es un atajo, pero sí es un camino rápido, realista y sorprendentemente escalable para quien desea libertad financiera sin esperar medio siglo para alcanzarla. Inversión 7. Préstamos entre personas. P2P Lending como mecanismo para generar intereses. El mundo de las inversiones siempre ha tenido un principio tan antiguo como el propio dinero. Quien presta capital a otros recibe intereses como compensación por el riesgo asumido. Durante siglos, esta lógica estuvo reservada para bancos, instituciones financieras y grandes prestamistas capaces de manejar sumas elevadas y absorber pérdidas ocasionales sin que su estabilidad se viera comprometida. Sin embargo,
La revolución tecnológica de las últimas 2 décadas abrió un nuevo capítulo donde personas comunes, con montos modestos, pueden participar en ese mismo negocio que antes era exclusivo de los gigantes financieros. Ese capítulo se llama préstamos entre personas, o P2P Lending, y hoy representa una de las oportunidades más accesibles y rentables para generar ingresos pasivos de forma estructurada. Cuando se menciona el concepto de prestar dinero a otras personas para recibir intereses, muchos piensan inmediatamente en algo informal, riesgoso o incluso desordenado. Pero el P2P Lending moderno no tiene nada que ver con préstamos improvisados entre conocidos o con acuerdos verbales sin respaldo. Se trata de plataformas completamente reguladas que actúan como intermediarios entre quien necesita un préstamo y quien desea invertir su capital prestándolo. Estas plataformas califican al solicitante, analizan su capacidad de pago, verifican documentación, asignan un nivel de riesgo y administran los pagos, convirtiendo el proceso en algo tan profesional como el de un banco, pero accesible para cualquier inversor. Lo fascinante es que el inversionista no necesita un gran capital para entrar, mientras un banco tradicional requiere millones para construir un portafolio diversificado de créditos. Una persona común puede hacerlo iniciando con cantidades pequeñas, distribuyendo su inversión entre múltiples prestatarios y reduciendo el impacto que tendría un impago aislado. Es decir, no se trata de prestar $1000 a una persona, sino de prestar 10, 20 o 30 dólares a muchas personas, multiplicando la seguridad y aumentando la probabilidad de mantener retornos estables en el tiempo. Esta es la misma lógica que utilizan los bancos cuando otorgan miles de préstamos simultáneamente, pero a escala humana y accesible. Lo poderoso del P2P Lending es que convierte a cualquier usuario en su propio microbanco. Y a diferencia de otras inversiones donde los retornos dependen del mercado, de la fluctuación del precio o de factores externos volátiles, aquí la rentabilidad se basa en algo más predecible, pagos mensuales que incluyen capital e intereses. Esta estructura permite que el dinero invertido vuelva gradualmente al inversor, quien puede retirarlo o reinvertirlo para acelerar el crecimiento compuesto. Es un flujo constante que fomenta disciplina financiera y que convierte al inversionista principiante en alguien con un sistema sólido y sostenible, incluso si no entiende del todo la bolsa, los ciclos económicos o los mercados internacionales. Otro aspecto fundamental es la transparencia. Las plataformas de P2P Lending ofrecen estadísticas claras sobre tasas de interés, tasas de incumplimiento, rendimientos promedio, duración de los créditos y perfiles de los prestatarios. Esto permite al inversionista tomar decisiones conscientes y diseñar su propio sistema de riesgo-recompensa según su tolerancia personal. Quien busca rendimientos más altos puede invertir en préstamos con mayor riesgo. Quien prefiere estabilidad puede elegir prestatarios con historiales más confiables, aunque con tasas un poco menores. La libertad de elegir crea un poder que antes solo tenían los bancos, la capacidad de construir una cartera de crédito personalizada. El concepto también rompe uno de los mitos más dañinos sobre las inversiones, la idea de que para crecer económicamente es necesario esperar años antes de ver resultados. Con el P2P Lending, los primeros pagos llegan tan pronto como el prestatario realiza su cuota mensual, lo que significa que el retorno es constante, medible y visible desde el primer mes. Esta inmediatez es clave para quien está construyendo fuentes de ingresos múltiples, pues convierte al dinero en una herramienta viva, en movimiento continuo, en lugar de un recurso estático que se guarda para algún futuro distante. Pero quizás la ventaja menos comentada, y a la vez una de las más valiosas, es que el P2P Lending enseña cómo funciona realmente el mundo del crédito, los intereses y la gestión del riesgo. Quien invierte en este modelo no solo gana dinero, sino que aprende gradualmente a pensar como una institución financiera, a diferenciar entre prestatarios sólidos y prestatarios frágiles, a comprender la importancia del análisis y a detectar patrones que pueden multiplicar la rentabilidad. Es un aprendizaje práctico, directo y altamente útil incluso para quienes luego desean dar el salto a inversiones más grandes o diversificadas. Y de manera inesperada, también genera un impacto humano. Detrás de cada préstamo hay alguien que está utilizando ese dinero para estudiar, emprender, consolidar deudas, mejorar su hogar o enfrentar una emergencia. A diferencia de las inversiones impersonales donde solo se ve una gráfica subir o bajar,
Aquí existe un componente social real. El inversionista contribuye al progreso de múltiples personas mientras obtiene beneficios legítimos por el uso de su capital. Es una dinámica donde ambas partes ganan, y esa dimensión ética hace que este camino sea incluso más atractivo para quienes desean prosperar sin desconectarse del propósito. En una economía donde la mayoría de las personas deja su dinero inmóvil en cuentas que pagan casi nada o lo arriesga todo en mercados que no entiende, el P2P Lending ofrece un punto medio poderoso, retornos superiores a los de un ahorro tradicional, un riesgo manejable mediante diversificación y un sistema estructurado que no requiere conocimientos avanzados ni atención diaria. Es una inversión inteligente, humana y accesible que demuestra que nunca fue necesario esperar décadas para hacer crecer el dinero. Solo hacía falta encontrar el vehículo correcto. Inversión 8. Educación financiera como la inversión más rentable y transformadora. Entre todas las formas de inversión existentes, propiedades, acciones, negocios digitales, franquicias, préstamos, productos físicos o modelos escalables, hay una que destaca como la base sobre la cual se construyen todas las demás: la educación financiera. No es un activo tangible, no se compra en una tienda, no se muestra en una vitrina y no se puede alquilar ni revender, pero es la única inversión capaz de multiplicar el valor de todas las otras, corregir errores futuros, evitar pérdidas y expandir posibilidades que ni siquiera imaginabas posibles. Y aunque muchas personas la subestiman porque no viene en forma de objeto, su impacto es más poderoso que cualquier inmueble o acción, porque no depende de condiciones externas, depende de ti. La educación financiera es el tipo de inversión que transforma no solo tus ingresos, sino tu manera de interpretar el mundo del dinero. Una persona que la adquiere deja de ver el dinero como un fin y empieza a verlo como un instrumento. Deja de perseguir ingresos por necesidad y comienza a construir activos por estrategia. Y sobre todo, deja de reaccionar ante circunstancias económicas para asumir una posición activa, inteligente y planificada. Este cambio de mentalidad es el punto de inflexión que separa a quienes avanzan de manera constante hacia la libertad financiera y quienes permanecen atrapados en ciclos repetitivos sin darse cuenta. Lo fascinante de la educación financiera es que no requiere grandes recursos. De hecho, muchas de las mejores lecciones están disponibles de forma gratuita en Internet mediante libros digitales, videos, conferencias, podcasts, cursos abiertos y contenido de calidad creado por expertos. Lo que realmente marca la diferencia no es la cantidad de dinero invertido en aprender, sino la decisión de dedicar tiempo, enfoque y voluntad para absorber conocimientos que tienen el poder de cambiar tu destino económico. Quien decide aprender sobre ingresos pasivos, intereses compuestos, gestión de deudas, creación de negocios, análisis de inversiones, psicología del dinero, construcción de patrimonio y protección financiera, empieza a ver oportunidades donde antes veía obstáculos. Lo más sorprendente es que este tipo de aprendizaje produce resultados visibles incluso antes de aplicarse por completo. Solo entender cómo funciona el dinero elimina temores, corrige comportamientos impulsivos y abre puertas que permanecían cerradas simplemente porque nadie había explicado el funcionamiento básico de las reglas financieras. Y esto revela una verdad profunda: la falta de educación financiera no es un problema individual, es una ausencia colectiva. En la escuela te enseñan historia, trigonometría, geografía, química, fórmulas matemáticas y análisis literario, pero rara vez te enseñan cómo administrar tu dinero, cómo invertir, cómo generar ingresos, cómo multiplicar tu capital o cómo evitar los errores financieros que millones cometen todos los días. La mayoría de personas aprende sobre dinero por imitación, copiando conductas familiares o sociales, muchas de las cuales son obsoletas, insuficientes o dañinas. Por eso la educación financiera no solo es rentable, sino urgente. Cuando empiezas a aprender, algo cambia en tu interior, se reduce el miedo a perder dinero, aumenta tu capacidad para analizar oportunidades y disminuye la ansiedad por no saber qué hacer con tu economía. Te das cuenta de que invertir no es un acto de suerte ni una práctica reservada para expertos, sino un proceso de decisiones pequeñas, repetidas y calculadas que cualquiera puede ejecutar con la guía correcta. Y lo mejor, a diferencia de un vehículo o un negocio, el conocimiento no se deprecia, no se daña, no pierde valor con el tiempo. Al contrario, cuanto más lo aplicas, más crece. La educación financiera también te protege,
Por ejemplo, una persona sin educación financiera puede verse tentada por inversiones milagrosas, esquemas dudosos o promesas de rentabilidad garantizada que nunca son reales. Una persona educada detecta inmediatamente señales de alerta, entiende los riesgos estructurales y puede rechazar oportunidades peligrosas sin necesidad de que alguien le advierta. Esta protección invisible ahorra dinero, tiempo, dolores de cabeza y pérdidas significativas. Es como adquirir un escudo permanente contra errores costosos. Otra ventaja que pocos consideran es que la educación financiera expande tu capacidad de generar ingresos incluso sin capital. Cuando comprendes cómo funcionan los modelos de negocio, las ventas digitales, la monetización de habilidades, la creación de productos, la construcción de audiencias o la oferta de servicios especializados, descubres que no necesitas esperar a ahorrar para invertir. Puedes iniciar desde cero, monetizando conocimientos, servicios, tiempo, talento o herramientas básicas. Esa es la magia de aprender, convierte lo que ya tienes en un punto de partida. Incluso cuando comparas la educación financiera con inversiones tradicionales, te das cuenta de que no hay competencia. Un inmueble puede darte un porcentaje de retorno anual, una acción puede subir o bajar según el mercado, un negocio digital puede escalar o fallar, una franquicia puede funcionar o estancarse. Pero la educación financiera multiplica el rendimiento de todas las anteriores porque te permite elegir mejor, ejecutar con claridad, adaptar tu estrategia, evitar malas decisiones y maximizar los resultados. Es la única inversión que hace más rentables todas las otras inversiones. Aprender también te conecta con otra verdad esencial. La libertad financiera es un proceso, no un suceso. No ocurre de la noche a la mañana, pero cuando entiendes las reglas del juego, el camino deja de ser confuso o incierto. Empiezas a saber exactamente qué hacer, cómo avanzar, qué evitar y qué construir. Y cada decisión se vuelve más firme, más sólida y más alineada con tu objetivo real, independencia, estabilidad y tranquilidad. Quien invierte en educación financiera está invirtiendo en una nueva identidad. Ya no eres alguien que intenta mejorar su situación económica, sino alguien que entiende cómo funciona, que toma decisiones conscientes y que actúa con propósito. Esa identidad atrae mejores oportunidades, genera confianza y te convierte en un imán para el crecimiento. Y aquí está la paradoja final. Muchas personas creen que necesitan más dinero para cambiar su vida, cuando lo que realmente necesitan es más conocimiento, porque el dinero puede perderse, gastarse o desaparecer, pero la habilidad de generarlo y multiplicarlo permanece contigo para siempre. Al final de todo este recorrido, hay una verdad que no puedes ignorar. Tu libertad financiera no depende de la suerte ni del país donde naciste, ni del salario que hoy recibes. Depende de tu capacidad de tomar decisiones diferentes a partir de este momento. Cada inversión, cada idea, cada oportunidad que viste aquí no es teoría, no es un sueño distante y no es contenido vacío. Son herramientas reales que ya están cambiando la vida de miles de personas que un día, como tú hoy, decidieron dejar de esperar el momento perfecto y empezaron con lo que tenían. Lo que separa a quienes avanzan de quienes se quedan estancados no es el capital, es la acción. Un pequeño paso hoy vale más que un año completo de dudas, y cada decisión que tomes desde aquí tiene el poder de acercarte a una vida más libre, más estable y más tuya. No importa si comienzas con $10, con una idea o con la determinación de aprender. Lo importante es que empieces, porque cuando te comprometes contigo mismo, el progreso deja de ser opcional y se convierte en inevitable. Así que llévate esto muy claro: tu futuro no está escrito. Lo estás escribiendo tú ahora mismo con cada elección que haces. El conocimiento está en tus manos, las alternativas están frente a ti y las oportunidades están más cerca que nunca. No dejes que la duda te robe lo que puede ser tu mejor etapa. Da el paso, cree en ti y sigue construyendo. Si este contenido te ayudó, si te abrió los ojos o te dio un impulso para empezar, te invito a suscribirte al canal y a darle like a este video. Eso nos permite seguir creando más contenido que transforme tu mentalidad, tu economía y tu vida. Gracias por estar aquí y recuerda, tu camino hacia la libertad financiera comienza hoy.